Estamos estudiando el libro de Efesios. Estamos predicando el libro de Efesios. Y pues vamos a continuar hoy con el libro de Efesios. A manera de introducción, Efesios es una carta tan preciosa. Efesios es una carta para todo el mundo, para el judío y para el gentil, que es justamente lo que vamos a ver hoy, para el esposo y la esposa, para el padre e hijo, para amo y siervo. La voz de inspiración o el Señor en esos tiempos de Pablo, que es el que escribió Efesios, tenía en mente en esos días de escribirle a la iglesia. Y eso fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribir Efesios. El apóstol Pablo en esos días estaba preso en una cárcel en Roma, y desde allí, conocedor de todas las iglesias a las que él fundó, una de ellas la iglesia de Éfeso, y cuántas iglesias más se mencionan en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Ahí habla de 7 iglesias, pero hay muchas más iglesias en ese contorno. Así que allí está Éfeso. Y entonces, pues la voluntad de Dios era que se escriba a la iglesia, porque había en la iglesia 2 grupos antagónicos: judíos y gentiles. Ya les explico un poquito cómo eran los judíos y cómo éramos los gentiles, que nosotros también somos gentiles, pero por la gracia de Dios redimidos. Y entonces por eso es lo que se escribió esta carta a la iglesia. Ese fue el motivo de el apóstol Pablo de escribir a la iglesia de Éfeso, o a todas las iglesias, no solamente a Éfeso. Entonces, la iglesia, por aquí tengo algo anotado. La iglesia estaba conformada por 2 grupos antagónicos, lo voy a repetir: judíos y gentiles. Gentiles en su mayoría. Pablo enseña sobre las grandes medidas que Dios tomó para convertir a estos 2 grupos en un solo pueblo y una nueva humanidad en Cristo Jesús. Nosotros, antes de venir a Cristo, éramos pecadores, culpables por tanto, muertos en delitos y pecados, sucio nuestro corazón por el pecado, esclavos del pecado. Hay pecados de los que la persona quiere salir, pero no puede. Sin Cristo no va a poder salir, porque Él es el único que puede cortar las cadenas del pecado. Por tanto, éramos enemigos de Dios, y al ser enemigos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, hemos sido perdonados, siendo culpables, siendo pecadores. Hemos sido declarados inocentes y ya no somos entonces culpables. Éramos muertos en delitos y en pecados, pero ahora Él nos ha dado vida. Cuando venimos a Cristo, nuestro corazón estaba manchado, lleno de lo peor que usted pueda percibir. Para Dios el pecado percibe mal, pero ahora éramos lavados, éramos limpios. Siendo esclavos, ahora somos libres. Siendo enemigos, nos hemos convertido por Cristo en amigos de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y como estábamos bajo la ira de Dios por causa del pecado, ahora somos hijos amados de Dios. Y eso era lo que quería Dios en esos días, que la iglesia llegara a comprender todo ello. Que no hubieran 2 grupos que pensaran dentro de la iglesia, unos de diferente manera y otros de otra manera. Los judíos se creían ellos que solamente ellos
eran los favorecidos de Dios, porque tenían la ley, porque a Israel vinieron los profetas, a ellos vino Cristo y a ellos volverá Cristo también en su segunda venida, que está para volver otra vez. Entonces eran así. En cambio los gentiles, imagínense yo pensando, yo digamos judío, y pensando de usted que usted es esto, que usted es este otro, que usted no tiene a Dios, no tiene derecho de Dios, cuando Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Entonces los gentiles se veían aludidos de esa manera. Ahora, yo quiero que leyéramos en Efesios, todavía como parte de introducción. Luego vamos a leer los versículos que tengo que hacer girar nuestra charla en este día. Pero en los versículos del capítulo 1, por favor, vamos a estar girando siempre con Efesios. Si me pueden ayudar con Efesios capítulo 1, luego pasaremos al capítulo 2. A ver, en el capítulo 2 mismo, los versículos 11 y 12, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense lo que pensaban los judíos de nosotros. Por tanto, acordaos, dice el apóstol, por tanto, acordaos que en otro tiempo, hablando de los gentiles, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión. Eso es lo que decían a los gentiles los judíos. Esos son los incircuncisos. Ya les explico un poquito. Por la llamada incircuncisión, por la que se llama, por la llamada circuncisión. Ahí dice, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. El verso 12. En aquel tiempo, bueno, que en aquel tiempo, cuando todavía no estábamos en Cristo, estabais sin Cristo. Así nos consideraban a los gentiles los judíos, alejados de la República de Israel. O sea, éramos extranjeros, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos consideraban los judíos a los gentiles. Y había una lucha entre los judíos y gentiles en la misma iglesia, dentro de la misma iglesia. Por eso vamos a considerar en Efesios capítulo 2 los versículos voy a tomarme desde el 18 hasta el 22. Son unos pocos versículos. Vamos a leerlos. Que por Él, ¿quién es ese Él? Cristo Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los creyentes. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos, esta versión dice conciudadanos, con los santos y domésticos de Dios. Así dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El verso 21, en el cual, compaginado, tienen otros términos, todo el edificio, mucha atención con este edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el último verso, el 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por estar aquí delante de tu pueblo, de tu congregación. Señor, muchas gracias Padre por ese privilegio que me das de ser portador de tu palabra. Úsame conforme a tu poder, conforme a tu gracia, para que este pueblo que se ha dado cita hoy sea bendecido por tu palabra,
te conozcamos más a ti y cuál es el sentir tuyo para con nosotros. Pido, Señor, el auxilio de tu Espíritu, Señor. Que Él sea el que hable a la congregación, solamente ocupando mi voz, mi boca. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que este es el cuadro y que estoy muy contento en este día porque veo muchas personas nuevas. Tenemos aquí entre nosotros a un militar más, tenemos a un policía. Como quisiéramos que se llenara esto de personas de estas instituciones. Sobre todo, bueno, yo estoy recordando de mi institución, que fue el ejército, y aquí está con nosotros un compañero que también es creyente. Qué bonito, qué bendición, qué gratitud a Dios, que Dios está con nosotros. Él se llama Marco. Recuerdo de muchas vivencias cuando fui militar. Yo también me convertí siendo militar, ya siendo un soldado raso, y aún ha habido muchas vivencias por allí. Cuando salí de la institución, había muchos creyentes, les testifiqué, oficiales, tropa, y cuando salí quedaron algunos oficiales y miembros de tropa, compañeros de tropa, que fueron creyentes, y para mí es una bendición. También me ha dado gusto hablar con Kevin, él también es de la policía y es también una fuerza de la institución, otra institución. Y que ustedes sean luz, sean portadores de la palabra, allí, en esas nobles instituciones en las que están, para que Dios guíe a estas instituciones que tanto bien nos hacen y tan necesarias que son para nuestra sociedad. Así que gracias al Señor por él. Muy bien, vamos entonces al capítulo 2 de Efesios y voy a volver a leer y explicar un poquito, no quiero hacerlo largo. Dice así: porque por medio de él, ¿por medio de quién? Jesús. Por medio del Señor Jesús, por medio de él, los unos y los otros. ¿Cuáles unos y otros? Los judíos y los gentiles, ¿no? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuerden, alguna vez estudiamos aquí sobre lo que era el tabernáculo y cómo el tabernáculo está dentro de un cerramiento que hay, que tiene un símbolo, un significado, que es la santidad de Dios, y que la santidad de Dios está dentro de ese cerramiento. Pero luego hay una puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Luego hay un altar de sacrificio, luego hay una fuente, un lavacro, y en la primera parte del lugar santo está dividido en dos: una parte para los sacerdotes y el lugar santísimo donde está Dios. Nadie podía llegar a Dios el Padre, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, y lavado o purificado, quizás no es ese el término correcto, por la sangre de un animal inocente, de un cordero especialmente. Podía entrar una vez solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Así también nosotros, según el verso 18, por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, podemos tener entrada por un solo espíritu. No hay dos espíritus santos, es uno solo. Por él podemos entrar al Padre. Así que yo he dividido, o yo he separado esta meditación en tres pasajes. El tema de hoy, llamado el amor de Cristo, formó una familia de judíos y gentiles. El amor de Cristo unió a judíos y gentiles, a judíos y a nosotros, tú y yo, porque somos nosotros gentiles, redimidos.
Así que yo he dividido estos versículos en 3 puntos. Lo que llegaron a ser los gentiles sin Cristo, o mejor dicho, en Cristo, perdón. Lo que llegaron a ser los gentiles en Cristo. ¿Cómo vemos a la iglesia? Aquí hay una figura que nos demuestra cómo la presenta el Espíritu Santo a la iglesia. Y finalmente, ¿cuál es el propósito divino de unirnos a judíos y gentiles? Solamente 3 puntos y pienso hacerlo rapidito. Bueno, versos 19 y 20. ¿Qué llegaron a ser los gentiles ya en Cristo? Fíjense lo que dice el verso 19. Así que ya no sois, voy a valerme de esta versión que tengo. Así que ya no sois extranjeros, ¿no? Para los judíos éramos extranjeros. Ahora en Cristo ya no somos extranjeros. Ya somos miembros del Israel espiritual. Por supuesto, ya no somos extranjeros. Ya no tienen que separarnos de los judíos. Ahora se están dando cuenta, ahora que se ha dado esta guerra, que está todavía dándose, parece que los israelitas están dándose cuenta que a pesar que el mundo, todo el mundo, casi todas las naciones están rechazando a Israel y solidarizándose con los de Gaza, se están dando cuenta que el pueblo cristiano siempre está apoyando a Israel, donde quiera que esté, sea en la China, sea en cualquier parte del mundo, siempre el cristiano está de acuerdo con Israel, porque sabemos la historia de ellos, sabemos lo que fueron perseguidos, sabemos que el territorio de ellos fue grande, que les quitaron, los barrieron, y cuando no tenían ellos morada fija, fueron echados de todas partes del mundo. Fueron echados de España, de Inglaterra, de Francia, de todas partes, ¿no? Les volvieron a dar un poquitito de terreno y eso les quieren quitar. El cristiano sabe eso. Por eso es que respaldamos a Israel. Y ahora que ya son Estado nuevo, siempre están siendo atacados. Siempre, casi todos los días, reciben ellos misiles lanzados desde Gaza. Pero el pueblo cristiano, sabiendo la historia de ellos, siempre estamos respaldados. Y eso se están dando cuenta los judíos ahora. ¿Y sabe qué? Muchas informaciones fidedignas. Hay muchos judíos, por decir miles de judíos ahora, miles de judíos que ya creen en el Mesías. Ellos no creían en el Mesías, pero ahora saben que Jesús es el Mesías. Y solamente están esperando la orden para ellos también declarar al mundo que Jesús es el Salvador y el Redentor del mundo. Noticias, por decirlo, de estos últimos días, de estos últimos tiempos, ¿no? Así que el verso 19, ya no somos extranjeros, ni advenedizos. ¿Qué somos entonces ahora? Ciudadanos. Eso, somos conciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos ya ciudadanos también con los israelitas en la Iglesia Universal. Ya no tienen ellos que rechazarlos ni nosotros a ellos, porque somos ya uno en Cristo. Ya somos conciudadanos, ya no somos extranjeros. Nosotros somos de aquí, pero cuando pasamos a Perú nos convertimos en extranjeros y allá no tenemos los derechos que tenemos aquí, porque nuestra ciudadanía es el Ecuador. Pero cuando estamos en Ecuador tenemos nuestros derechos. Así nosotros ya no somos extranjeros y más somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Y miembros, otra cosa más, miembros de la familia de Dios. Amén. ¡Qué fantástico! ¡Qué bendición más grande! Somos ya miembros de la familia de Dios.
Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya somos conciudadanos. O sea que nuestra ciudadanía es, dice Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro dice, tenéis una herencia reservada, una herencia que no se marchita, que no se contamina, que es pura, reservada en los cielos para vosotros, los que creéis en Cristo. Fíjense lo que llegamos a ser. Así que, y otra cosa más, pasándonos al verso 20. Edificados. ¿Qué quiere decir edificados? Aquí hay que poner un poquito de atención, porque aquí está refiriéndose ya a un, ¿cómo se llama? Inmueble. A una casa, que eso es lo que va a decir. Edificados, que también tiene otro sentido teológico, que van siendo instruidos, perfeccionados en el conocimiento de la palabra de Dios. Edificados, dice el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir la piedra angular? ¿Por qué el Espíritu Santo hizo poner esto? Piedra angular, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sostiene todo. Tiene todo. Dicen los judíos, por ejemplo, esta es la esquina donde voy a construir el edificio, porque ahí vamos a hablar de un edificio también. Y aquí en esta esquina se pone la principal piedra. Ellos la llaman la piedra asimétrica, que es la piedra que sostiene o que va a sostener todo el edificio. Ese es Cristo para nosotros espiritualmente, el que nos va a sostener, el que sostiene su iglesia, el que sostiene a la iglesia aquí de Sauces y el que sostiene a la iglesia universal. Él. Gracias a Dios que nosotros, por haber recibido a Cristo, ya somos santos. Pero nuestra santificación todavía hoy, a pesar de haber sido ya convertidos, depende de lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros, intercediendo ante el Padre por nosotros. Murió, resucitó y fue sentado a la derecha, a la diestra de Dios el Padre, donde está intercediendo por nosotros. Muy bien, pasamos al segundo punto. ¿Cómo está presentada la iglesia aquí en estos versículos? Que son el versículo 20 y 21. Edificados, ya les había dicho que se va a referir a un edificio, ¿cierto? Y que nosotros vamos a ir conformando a lo mejor un ladrillo, una piedra de este gran edificio, ¿no? Edificados sobre el fundamento. ¿Quién es la piedra principal? El Señor Jesús. Cuando se construía un arco, en la cúspide del arco había una piedra que también se llamaba la piedra angular, porque si le quitan esa piedra se cae la una parte y la otra parte y se va abajo. También se llamaba la piedra angular. Entonces a eso le hace referencia también aquí el apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿por qué tiene que mencionar a los apóstoles? ¿Cuáles son, aparte de la piedra angular, cuáles son las otras piedras que sostienen el edificio? Claro, los apóstoles, porque ellos fueron instruidos por el mismo Señor y ellos nos transmitieron lo que recibieron del Señor. Pedro dice en un pasaje, vosotros también, como piedras vivas. Imagínense lo que es una piedra, pero le dice piedra viva. Ahí vemos un poco de ladrillos con los que se ha conformado, y así está conformado todo el edificio. A lo mejor
espiritualmente hablando, yo soy el ladrillo más pequeñito que haya por allí, y cada uno de ustedes es uno de los ladrillos con los cuales Dios ha conformado su edificio. Gloria a Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, mucha atención. ¿En quién? Está hablando de Jesucristo como el ángulo o como la piedra angular. ¿En quién? En Cristo. Todo el edificio, aquí ya lo dice edificio, pero le va a decir también de otro nombre. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, va levantándose. ¿Para hacer qué cosa? Templo santo de Jesús. Un templo santo al Señor. El templo santo del Señor está conformado, hecho por piedras vivas. Por piedras vivas. ¿Por qué piedra viva? Claro, porque cada uno de los que hemos recibido a Cristo nos ha convertido Dios en piedras vivas que conformamos el cuerpo de Cristo, que aquí le llama edificio, que le llama templo. Templo en el Señor. Así que, ¿quién ha sido entonces la piedra angular? Jesucristo mismo. ¿Qué representan los profetas, los apóstoles y los profetas? Los cimientos principales donde descansa el edificio de Dios, el templo de Dios, ¿no? Gracias al Señor por todas estas bendiciones. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros, habiendo sido alejados al Señor, lejos de la ciudadanía de Israel, donde tenían los pactos, donde tenían la ley que había dejado Moisés, había un pacto desde hace miles de años, voy a decir, cuando todo el mundo se alejó de Dios, en los días de Noé, se alejaron de Dios. Dios escogió a un hombre para que él llevara el nombre de Dios y en él serían benditas todas las generaciones. Llamado este hombre Abraham. Pero hubo un pacto, y ese pacto era la circuncisión. Todo hebreo entonces era así, todo varón hebreo era circuncidado. Por eso era que los otros eran incircuncisos. Cuando David se acerca para ver en la guerra, en medio de la guerra, se acerca para ver a sus hermanos cómo están, y provoca ese gigante: ¿quién se atreve a luchar conmigo? David dice: ¿por qué tenemos nosotros que ser humillados por este incircunciso? Yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos lo venció al gigante que todo lo tenía en guerra. Así fue vencido, pero esa era la forma de tratar, incircunciso. Muy bien, quiero ir finalizando. Ahora, tercer punto, ¿cuál es el propósito divino en todo esto? Judíos y gentiles. ¿Cuál es el propósito de Dios de unirnos? Hermanos, primera cosa, y gracias al Señor por esa bendición, porque el gentil está separado de Dios. Como hemos leído en el versículo 11 y 12 del capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
y esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, el verso 13, si lo pueden proyectar, ojalá que... Pero ahora, voy a leer en esta versión, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios entonces? De juntarnos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, y que nuestro Dios, el Dios de los judíos, sea también el de los gentiles. ¡Qué bendición! ¡Qué fantástica bendición para nosotros los gentiles!, ¿verdad? Entonces, para que los judíos y gentiles puedan ser edificados espiritualmente. Verso 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros también, como fue la promesa del pacto que hizo Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las generaciones. ¿Con qué otra finalidad? Para que tú y yo podamos compartir la luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, y pueda extenderse la gloria de Cristo. Hay un pasaje que dice: el que me negare delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que compartamos el Evangelio a otros. ¿Qué? Mi compañero es el sargento, mi compañero es el capitán, y que tengo miedo de compartirle la palabra. Mi compañero es el jefe de la empresa, y que ¿qué le voy a...? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Mis hermanos, es el propósito divino de Dios. Los judíos, los judíos y gentiles, ser edificados espiritualmente para morada del Espíritu Santo de Dios en nosotros, piedras vivas, para que seamos luz espiritual para este mundo en tinieblas. Amén. Amén.